Bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta llamado Tito Martínez de España. Hoy es 4 de agosto de 2025. Pues hoy iniciamos un análisis profundo basado en los escritos de Tito Martínez. Y vamos a abordar un tema, bastante central, destrozando con la Biblia la doctrina falsa y diabólica del alma inmortal. Martínez señala que hay muchas iglesias, sectas también, que, engañadas por Satanás, según él indica, citan unos 30 pasajes bíblicos para sostener esta idea, la de que el alma es inmortal. Y este análisis lo que propone es examinar precisamente esos mismos pasajes. Exacto. El objetivo es muy claro: demostrar, según el texto bíblico, que esos pasajes en realidad no enseñan la inmortalidad del alma. Martínez afirma que esta doctrina fue introducida por Satanás, concretamente cuando engañó a Eva allá en el Edén. Les prometió inmortalidad si pecaban. Es más, sostiene que creer en la inmortalidad del alma es, y esto es fuerte, un rechazo total del Evangelio, y que esto lo promueven millones de falsos cristianos que están engañados. Vaya, es una afirmación muy seria. O sea que la idea de que el alma es inmortal, según esta perspectiva basada en el texto bíblico, es una mentira fundamental que viene de Satanás en el Edén, una doctrina falsa y diabólica, tal como dice el título. Correcto. Y para abordar esto bien, el primer paso lógico que propone Martínez es fundamental. Él insiste en que, antes de analizar ningún pasaje, es crucial, imprescindible, diría yo, entender qué es el alma según la enseñanza bíblica. Sin esa base, la interpretación de los textos sería imposible, o al menos estaría muy sesgada. Y repetimos, porque Martínez insiste mucho en esto, la doctrina de la inmortalidad del alma proviene de la mentira de Satanás a Eva. Representa un rechazo total del Evangelio. Es algo que repite constantemente. Alma, nefesh en hebreo, psique en griego, dentro del propio marco bíblico es indispensable. Argumenta, y tiene lógica, que si no sabemos de qué estamos hablando, o sea, qué es el alma según las Escrituras, pues mal podemos interpretar si es mortal o inmortal basándonos en versículos sueltos. Claro, tiene todo el sentido. Es como intentar discutir física cuántica sin saber qué es un átomo, ¿no? Primero definir los términos. Así que el punto de partida de este estudio de Tito Martínez no es tanto la refutación directa, sino poner los cimientos. Definir el concepto de alma. Eso es. Él insiste en que toda la argumentación posterior, todo el análisis de esos 30 versículos, depende de esto. De comprender la naturaleza del alma tal y como, según él demuestra con la Biblia, la presentan las Escrituras. Solo después de tener clara esa definición bíblica, se pueden analizar correctamente los pasajes que otros usan para defender la inmortalidad. Y vuelve a la carga con la idea de que esa noción de un alma inherentemente inmortal viene de Satanás, de esa mentira original en el Edén, y que por tanto es un desvío, un rechazo total del Evangelio enseñado por falsos cristianos engañados. Queda claro el planteamiento metodológico. Antes de entrar en la controversia de los pasajes específicos, la clave, según Tito Martínez, es responder a esa pregunta fundamental. ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre qué es el alma? Esa es la cuestión esencial que él deja planteada al principio de su análisis. Comprender esa definición bíblica es el requisito previo, es el primer paso para desmontar lo que él considera una de las mayores mentiras doctrinales originada por Satanás. Muy interesante. Una exploración que, promete cuestionar creencias que están muy, muy arraigadas en muchas tradiciones. ¿Qué es exactamente el alma según la enseñanza bíblica que presenta este estudio? Pues según el texto bíblico, la definición fundamental la encontramos en Génesis. A ver, leamos Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Los puntos clave aquí son estos. El hombre fue, o sea, se convirtió en un alma viviente. No dice en ningún sitio que recibió un alma inmortal separada. El alma es la persona misma, el ser vivo. Entendido. Entonces, el ser humano es un alma, no tiene un alma. Vale. ¿Y qué pasaba con la advertencia sobre el árbol prohibido? ¿Qué implicaciones tiene eso?
Bueno, según el texto bíblico, en Génesis 2:17, Dios fue muy claro. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Y claro, después de la desobediencia, en Génesis 3:19, la sentencia es, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto, según el análisis de Tito Martínez, indica un retorno a la inexistencia total. No habla de una supervivencia del alma en otro lugar, sino de volver a ser polvo. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, realmente interesante. Si morir significa volver al polvo, volver a la nada, ¿de dónde sale entonces la idea de un alma inmortal? Según este estudio, claro. El análisis de Tito Martínez apunta directamente a Génesis 3, versículos del 1 al 6. Ahí está la conversación clave. La serpiente, que es Satanás, le dice a Eva. Bueno, después de que Eva añadiera a la palabra de Dios, la serpiente le dice, no moriréis. Ojo, esta es la introducción de la mentira. El diablo les dijo básicamente que serían almas inmortales si pecaban. Martínez identifica esto como la mayor mentira del diablo de toda la historia. Es que esto es crucial entenderlo bien. Martínez sostiene que la doctrina de que el alma es inmortal fue introducida por Satanás cuando engañó a Eva en el Edén, y que esta doctrina, la de la inmortalidad del alma, es un rechazo total del Evangelio que enseñan millones de falsos cristianos engañados por Satanás. Es una afirmación muy fuerte. Muy fuerte, sí, pero se basa en la lectura de los textos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y fue el hombre un alma viviente. La clave está en ese fue, ¿no? Eso es. Según el texto bíblico, Adán fue un alma viviente, o sea, un ser vivo, la persona completa. No es que se le diera un alma inmortal aparte del cuerpo. Califica esa idea como una mentira opuesta a este texto. Exacto. El ser humano es un alma, una entidad completa y mortal. No tiene un alma inmortal independiente. Y esto conecta con la sentencia por desobediencia, Génesis 2:17. Ahí Dios advierte, vamos a leerlo. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O, muriendo morirás, indica un proceso. Y la consecuencia en Génesis 3:19, después de pecar. Dice literalmente, pues polvo eres y al polvo volverás. Volver al polvo. Martínez argumenta que esto se refiere a Adán, la persona entera, ¿verdad? No solo el cuerpo. Precisamente. Implica, según él, la inexistencia total. Adán, el ser completo, volvió al polvo de donde fue tomado. No una parte sí y otra no. Con esto, él considera que la doctrina del alma inmortal ya queda, bueno, despedazada desde el Génesis. Sí, para él estos primeros capítulos son fundamentales y ya zanjan la cuestión. Pero entonces, ¿de dónde sale la idea de la inmortalidad del alma, según este estudio? Pues nos lleva a Génesis 3, versículos 1 a 6. La tentación de la serpiente a Eva. Leemos el pasaje. Sí, por favor, es clave. Vale, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El análisis de Martínez aquí es, bueno, va directo al grano. Sí. Primero, Satanás tienta a Eva, considerada más fácil de engañar. Segundo, Eva añade a lo que Dios dijo, ni le tocaréis. Y ahí aprovecha Satanás. Exacto. Lanza la mentira directa. No moriréis. Ahí introduce, según Martínez, la idea de que podían pecar y seguir existiendo, ser inmortales a pesar de todo. No moriréis. Esa es la frase clave para Martínez. Es la mayor mentira del diablo, dice él, y una negación total del Evangelio. Eva le creyó al diablo, y Adán fue engañado por Eva. Y destaca la táctica mezclar mentira, no moriréis, con una verdad, seréis como Dios. Una táctica diabólica clásica, según Martínez.
y afirma que esa doctrina satánica se extendió luego a muchas religiones falsas y, lamentablemente, a gran parte de la cristiandad apóstata. Millones de falsos cristianos la enseñan hoy. Además, hay otros pasajes que reforzarían la mortalidad del alma. Leamos Ezequiel 18.4 y también el 20. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y repite en el 20. El alma que pecare, esa morirá. El texto parece decirlo bien claro. El alma es mortal, muere. También es vital, según el estudio de Martínez, distinguir dos conceptos de vida que aparecen en el griego del Nuevo Testamento. Por un lado está Zoe, que se refiere a la vida eterna, la inmortalidad que se recibe como don en el futuro, como en Juan 10:10. Y por otro lado está Psique. Psique significa alma o vida biológica, la vida mortal, la existencia terrenal. Y fíjate en Juan 10:11 y 15. Jesús dice, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida, Psique, da por las ovejas». Y luego, «Y pongo mi vida, Psique, por las ovejas». Es importante leer también Juan 10:17-18. «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, Psique, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo». El punto clave aquí es, Jesús dio su alma, entregó su vida terrenal. Si el alma fuera inmortal por naturaleza, Jesús jamás habría podido morir, no podría haber puesto su psique. Su muerte, según esta interpretación, demuestra la mortalidad del alma humana. Por lo tanto, la conclusión de Martínez es tajante. La doctrina satánica de la inmortalidad del alma es un rechazo total del verdadero evangelio. Porque claro, si el alma no muere, se niega la realidad misma de la muerte y por tanto del sacrificio sustitutorio de Cristo, y afirma que quienes enseñan esto son, en esencia, voceros de Satanás. Exactamente. Esa es la línea argumental que sigue el estudio. Entonces, resumiendo, ¿qué significa todo esto? Pues según el análisis bíblico presentado por Tito Martínez, la idea de un alma inmortal no tendría base en las Escrituras. Sería una idea introducida por Satanás que choca frontalmente con el mensaje central del Evangelio y la muerte real sacrificial de Jesús. Sí, y lo fascinante aquí es ver cómo este análisis desafía una creencia de muchísima gente da por sentada, ¿no? Y lo hace basándose estrictamente en la interpretación de estos textos bíblicos concretos. Esto, claro, plantea una pregunta importante sobre de dónde vienen realmente algunas doctrinas que están muy aceptadas. Es una perspectiva que obliga a releer pasajes conocidos con otros ojos. Desde luego. Hace pensar en cómo se interpretan los textos y cómo esas interpretaciones acaban formando doctrinas. Según el texto bíblico, el alma es mortal, sin rodeos. Quien diga lo contrario está llamando mentiroso a Dios y repitiendo la mentira de Satanás. Vale. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 10. Aquí introduce una distinción de términos griegos. Correcto. Es un punto crucial en su argumento. Diferencia entre zoe y psaik. En Juan 10:10, Jesús dice que vino para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida es zoe en griego. Que Martínez interpreta como vida eterna, inmortalidad, pero futura, ¿no? Algo que se recibe. Exacto. La vida de Dios, la inmortalidad que se obtiene por la fe en Cristo. Pero luego, en los versículos 11, 15 y 17, cuando Jesús dice que pone su vida por las ovejas. Leemos esos también. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y los versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En todos esos casos donde dice pongo mi vida, la palabra griega es psique. Martínez la traduce como alma o vida biológica mortal. Entiendo la distinción. Zoe es vida eterna futura. Psique es la vida alma mortal presente. Eso es. Y aquí viene la conclusión clave del estudio. Si el alma fuera inmortal por naturaleza, Jesús no podría haber puesto su psaik, su alma, su vida, mortal. No podría haber muerto realmente. Claro. Si fuera inmortal, ¿cómo podría darla? ¿Cómo podría morir? Exactamente. Por tanto, para Martínez, la doctrina del alma inmortal es un rechazo total del verdadero evangelio, del sacrificio real de Cristo,
Es una doctrina satánica que niega la muerte de Jesús. Y considera que quienes la enseñan son, en esencia, voceros de esa primera mentira de Satanás. Así de contundente es, el estudio no deja lugar a dudas sobre su postura. Desde Génesis hasta Juan, conecta los puntos para sostener que el alma es mortal y que la idea contraria es una falsedad de origen satánico que invalida el Evangelio. Sí, es una exposición muy sistemática, basada en esa interpretación literal de los textos que hemos visto. Nos recuerda la importancia de examinar las bases de nuestras creencias y no dar por sentado conceptos teológicos, por muy extendidos que estén. ¿Qué significa realmente morir según la Biblia? ¿Qué es el alma? ¿Qué pasa según la Biblia cuando morimos? Hay ideas muy extendidas, ¿verdad? Sobre el alma, si es inmortal. Efectivamente. Vamos a ver qué dicen algunos pasajes clave. La muerte sería más bien un cese, un estado de inconsciencia, hasta la resurrección. Interesante. Pues vamos a empezar, si te parece, por la primera carta de Pedro. Hay una frase ahí donde dice que pronto va a abandonar el cuerpo. Eso nos suena a que el alma se va a algún sitio. A ver, Pedro está hablando de su muerte, de su final físico inminente. Leamos justo esos versículos, 2 Pedro 1, 14 y 15. Dice, «Conociendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas». Mi partida. Eso es, el análisis se centra en que habla de partida, de dejar este cuerpo físico, este tabernáculo, como a veces se traduce, pero no detalla un alma consciente que siga activa por ahí. De hecho, este estudio lo contrasta con otros pasajes, como Tesalonicenses, que parecen indicar que el encuentro pleno con Cristo para los creyentes ocurre en la resurrección, no justo al morir. Vale, entiendo el punto. Se enfoca en la ausencia de mención explícita a un alma inmortal viajera en ese texto de Pedro. Entonces, si no hay un alma consciente volando por ahí, ¿dónde van los muertos según esta lectura? Has mencionado Ezequiel y el Seol. Ajá, y aquí el concepto de Sheol es crucial para este análisis. Argumenta que Sheol, en general en la Biblia, se refiere a la sepultura, a la tumba, al lugar físico bajo tierra. No a un inframundo de espíritus. Pues esta interpretación dice que no, que el contexto a menudo lo aclara. Por ejemplo, en Ezequiel 32, justo antes del versículo que vamos a ver, el 18, dice, «a descender a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura». O sea, lo liga a la tierra, a la tumba. Ya. Y entonces mira el versículo 21, Ezequiel 32, 21. «De en medio del Siol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada». Ahí lo dice claro. Muertos a espada. Están muertos. No es que estén de charla en la tumba ahora mismo. El texto subraya que ahora mismo yacen, están muertos. Así que para esta lectura el Seol es la morada de los cadáveres, la sepultura común de la humanidad, no un lugar de tormento ni de almas activas. Entendido. Pero claro, hay otros pasajes que parecen más activos. Pienso en Isaías 14, ese que describe a los reyes muertos en el Seol como levantándose para recibir a otro rey que llega. Eso suena muy consciente. Sí. Ese pasaje es un clásico en este debate. Pero aquí el análisis recurre a una figura literaria, la prosopopeya, la personificación. Darle cualidades humanas a cosas que no lo son. Exacto. Y señala que en el mismo capítulo de Isaías 14, un poco antes, en el versículo 8, hasta los árboles hablan. Se alegran de la caída del rey. Si los árboles pueden hablar en sentido figurado, ¿por qué no los muertos en la tumba? Tiene lógica. Leamos Isaías 14, versículos 9 al 11. «El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hice levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán». Uf, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Es una imagen final, muy física, muy de descomposición. Cruda de la realidad del sepulcro. Gusanos, putrefacción. Refuerza la idea de que se habla del cadáver, no de un espíritu consciente. Vale, veo cómo la figura literaria y el final tan gráfico apoyan esa interpretación. ¿Y
creo que también había un punto sobre una posible mala traducción en otro sitio de Isaías, ¿no? Sí, correcto. En Isaías 48.14, específicamente en la versión Reina Valera de 1960, que es muy conocida. ¿Qué dice esa versión? Dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este estudio afirma que esa parte, aún más allá de la muerte, es una añadidura que no está en el texto hebreo original. Ah, ¿y qué diría el original según traducciones más, digamos, literales? Pues según traducciones como la Biblia de las Américas o incluso la Reina Valera actualizada del año 2000, el texto diría algo como, Él nos guiará hasta la muerte. Vaya, la diferencia es enorme. Una cosa es guiarte hasta que mueres, Exacto. y otra muy distinta es que te guíe después de muerto. Totalmente. La interpretación que presenta este análisis es que el texto original promete la compañía y guía de Dios durante toda la vida, hasta el final físico, pero no sugiere una continuación consciente guiada justo después. Considera que esa frase de la RF60 es una alteración que apoya una idea no original del texto. Pedro habla de dejar el cuerpo, pero no necesariamente de un alma viajera. Ezequiel e Isaías usan Seol refiriéndose a la sepultura, y las descripciones de actividad serían figuras literarias como la prosopopeya, centradas en los muertos y la realidad física de la tumba. ¿Eso es? Y luego está esa posible traducción inexacta en Isaías 48 que cambiaría bastante el sentido. La conclusión de esta lectura sería que estos pasajes concretos, interpretados así, pues, no apoyarían la idea de un alma inmortal que sigue consciente justo al morir. Esa es la conclusión central que presenta este estudio, sí. La perspectiva es que la verdadera esperanza bíblica, según esta lectura, no reside en una vida inmediata del alma, separada del cuerpo, sino en la resurrección futura. Ese es el momento prometido para volver a la vida consciente. La verdad es que hace replantearte cosas. Es una perspectiva diferente a la que quizás uno está acostumbrado a oír. Claro. La noción de inmortalidad del alma, pues no se sostiene con la Biblia. La muerte es un fin de la existencia hasta que llegue la resurrección. Y es importante decir que en este análisis se califica la doctrina de la inmortalidad del alma como un engaño fundamental. De hecho, se afirma que fue introducida por Satanás allá en el Edén, cuando engañó a Eva. ¿Cómo fue eso? Pues diciéndole que si pecaban, tendrían almas inmortales. Y se insiste en que aceptar esa doctrina es un rechazo total del Evangelio. Génesis 2:5-17. Sobre Ismael. Leo literalmente. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Vale. Según el texto bíblico, aquí se destaca que se describe la muerte física. Exhaló el espíritu, o sea, el aliento de vida, y murió. Y lo de fue unido a su pueblo. Corils se interpreta como que fue sepultado con sus antepasados. No se ve ninguna mención a un alma inmortal que viaje a otro sitio. De hecho, interpretar eso de otra manera se considera, en el estudio, una interpretación retorcida, diabólica y falsa, promovida por Satanás. Entiendo la línea argumental. Pasemos a otro ejemplo. Deuteronomio 32:48-50 sobre Moisés. El texto dice, Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, Subes a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira en la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y mueres en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. De nuevo, el análisis enfatiza que, según el texto bíblico, la palabra clave es muere, así en mayúsculas. Y la frase, sé unido a tu pueblo. ¿Lo mismo? ¿El sepulcro? Exacto. Unirse en el sepulcro, el Seol. Y se insiste mucho en que el Seol en la Biblia es eso, el sepulcro, el lugar donde van los muertos. Es la misma mentira del Edén sobre la inmortalidad, repetida una y otra vez. Y es esta visión del Seol como sepulcro lo que permite conectar con el Nuevo Testamento, ¿no? Se cita Hechos 2 cuando Pedro habla de Jesús. Leo los versículos. Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es. Y Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Según el texto bíblico, la argumentación es que alma aquí se refiere a la persona de Jesús, su ser entero. O sea, Jesús mismo. Correcto. Él no fue abandonado en el sepulcro, que es el Hades o Seol, porque resucitó. Su cuerpo no llegó a corromperse.
Y esto se relaciona con el versículo 29, donde Pedro dice que David murió y fue sepultado. Claro, conecta las ideas. Esto demuestra que Hades y Seol son sinónimos y se refieren al sepulcro, al lugar físico de enterramiento, no a un sillo de conciencia después de morir. Pero, a ver, hay otros pasajes que sí parecen hablar de que el alma sale o vuelve. Pienso en Génesis 35:18, el caso de Raquel. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Cómo se explica eso desde esta perspectiva? Pues la explicación que se da en el estudio es que alma aquí es la traducción de la palabra hebrea nefesh. Y se apunta a que nefesh significa vida. Vida. Sí, vida, aliento vital. Así que al salírsele la nefesh, Raquel murió. El texto, según esta lectura, no dice que un alma inmortal se fue a ningún lado, sino que su vida se acabó, volvió al polvo. Creer otra cosa sería de nuevo caer en la trampa de Satanás, en esa mentira original sobre ser almas inmortales. Y supongo que algo parecido se aplica a 1 Reyes 17, 21, 22, ¿no? Cuando Elías ora por el niño muerto. Leo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Exactamente el mismo razonamiento. Según el texto bíblico, lo que se interpreta aquí es que Elías pidió que volviera la nefesh, la vida, al cuerpo del niño. Y el niño revivió. Revivió. No es que un alma volviera del cielo o de otro plano. Eso es, no se habla de un alma inmortal que regresa. Usar estos textos para probar la inmortalidad se califica en el estudio como algo propio de engañadoras al servicio del padre de la mentira, el diablo. Gente que pervierte las escrituras, como dice 2 Pedro 3:16. Entendido. Y se insiste. La idea del alma inmortal es la mentira original de Satanás a Eva en el Edén, un rechazo frontal del Evangelio que hoy, según este análisis, enseñan millones de falsos cristianos engañados por él. Entonces, para ir resumiendo la perspectiva que nos presenta este estudio de Tito Martínez, la conclusión principal, basada en estos textos, es que la Biblia no enseña que el alma sea inherentemente inmortal. Correcto. La palabra alma, nefesh, se interpretaría como vida o persona y la muerte sería pues un cese total. Inconsciencia hasta la resurrección futura. Sí, y es fundamental entender la fuerza con que se rechaza la idea contraria. La doctrina de la inmortalidad del alma no es un error menor para esta visión. Es considerada un engaño satánico fundamental. Una espantosa doctrina de demonios, creo que leí. Exacto, un terrible engaño de Satanás que viene desde el Edén y que pervierte todo el mensaje bíblico. Se afirma que quienes la enseñan son falsos cristianos y que hacerlo supone un rechazo total del Evangelio. La muerte sin conciencia total hasta la resurrección. Este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es las21tesisdetito.com. También en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Un viaje al paraíso. Perfecto. Se trata de 2 Corintios 12. Ahí Pablo habla de ser arrebatado hasta el tercer cielo. Algunos ven aquí una prueba clara de vida después de la muerte, ¿no? Sí, pero Tito Martínez, refuta esto tajantemente. Señala que el texto habla de un arrebatamiento, o sea, no de una experiencia post-mortem. Pablo estaba vivo. Eso es clave. Vamos a leer los versículos exactos, de 2 Corintios 12, 2-4. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde halló palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Pues eso, la duda de Pablo, ese si en el cuerpo o fuera del cuerpo, según Martínez, se refiere a si fue con su cuerpo físico, el carnal, o con otro tipo de cuerpo, pero no implica un alma separada e inmortal tras la muerte. Insiste mucho en que usar este pasaje para defender la inmortalidad del alma es, sencillamente, falso. Una interpretación errónea, porque, no se menciona la muerte de Pablo por ningún lado. Vale, queda clara esa perspectiva. Muy diferente, sí. Pasemos a otro texto clave. Mateo 10, 28. Aquí Jesús dice, y leo literalmente, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Esto a primera vista parece decir que el alma no puede ser matada por los hombres. Cierto, eso parece. Pero Martínez argumenta que esto se malinterpreta a menudo. Lo que dice, según él, es que los hombres no pueden matar el alma porque no tienen el poder de destruirla en la Gehenna, en el infierno de fuego. Pero Dios sí puede. O sea, el pasaje demuestra precisamente lo contrario. Que el alma sí es destructible por Dios, no inmortal por naturaleza. Entonces, ¿qué sería el alma? Martínez la define como la persona, el ser viviente en su totalidad. Cuando morimos, la persona, o sea, el alma, muere, deja de existir, vuelve al polvo, como dice Génesis 3:18-19. De hecho, considera que enseñar que el alma sobrevive es la mayor mentira de Satanás. Una mentira introducida ya en el Edén, cuando engañó a Eva prometiéndole inmortalidad si pecaba. Sostiene que esta doctrina de la inmortalidad del alma es un rechazo total del verdadero evangelio, enseñada por millones de falsos cristianos engañados por Satanás. Es muy tajante en esto. Entendido. Una postura muy fuerte, desde luego. ¿Y qué hay de Juan 8:56-58? Donde Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Algunos lo conectan con la preexistencia y, por extensión, la inmortalidad. Martínez descarta esa conexión también, al menos para el alma humana. Cita los versículos, los leemos. Juan 8:56-58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y argumenta que esto se refiere a un evento histórico. Jesús, en su preexistencia divina, se apareció a Abraham, hace referencia a Génesis 18, y Abraham se gozó al verle. No tendría nada que ver con un alma humana inmortal, sino con la divinidad y preexistencia de Cristo. Es una interpretación muy cristocéntrica, centrada en la divinidad de Jesús y un encuentro literal, entonces, desligado del tema del alma humana. Exacto. Bien. Y finalmente llegamos a 2 Corintios 5. Este pasaje habla de una morada terrestre que se deshace y una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Voy a leer los versículos 1-4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto sí que suena mucho a la idea más tradicional, ¿no? Un alma que va al cielo. Que este pasaje habla de la resurrección futura, no de la inmortalidad del alma separada. Compara nuestro cuerpo actual, la morada terrestre, con el futuro cuerpo glorioso, esa casa eterna. Es un cambio de cuerpo, no un alma yéndose. ¿Y cómo lo conecta tan directamente con la resurrección física? ¿Cuál es el anclaje textual para él? Pues se fija mucho en la frase del versículo 4, para que lo mortal sea absorbido por la vida, y relaciona esto directamente con 1 Corintios 15:54, que dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Argumenta que ambos pasajes usan la misma idea, ¿ves? Ser absorbido o vestido en el contexto de la resurrección corporal gloriosa, no de un alma inmortal separada del cuerpo. Y vuelve a insistir en que la doctrina del alma inmortal fue introducida por Satanás en el Edén, que es un rechazo total del evangelio enseñado por falsos cristianos. Lo repite constantemente. La Biblia enseña la resurrección del cuerpo, no una inmortalidad inherente del alma. Efectivamente, la perspectiva de Martínez es que la idea de un alma inmortal que sobrevive a la muerte es una doctrina no bíblica, que se contradice el núcleo del evangelio. Millones de falsos cristianos propagan este engaño. La inmortalidad, en esta visión, no es algo que tengamos por defecto, sino algo que se recibe en la resurrección, un don. Si esta visión tradicional de la inmortalidad del alma se cuestiona de esta forma, ¿cómo cambia eso la comprensión de la esperanza cristiana? Esa esperanza que Martínez centra en la resurrección.
¿Qué dice la Biblia sobre el alma y la resurrección? La esperanza real estaría solo en la resurrección. Justo, únicamente en la resurrección. Salmo 86, versículo 13. Sí, mira, leámoslo directamente del texto bíblico. Salmo 86, 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Vale, has librado mi alma del Seol. Si no se refiere a un alma inmortal, ¿cómo se interpreta esto según el texto bíblico? Pues la interpretación que se presenta es que mi alma aquí quiere decir mi vida, mi propio ser, mi persona. O sea, David agradece que Dios le salvará la vida. Exacto. De una muerte que veía cerca, de ir a la tumba, a la sepultura, que eso es lo que significaría Sheol aquí. Y bueno, se apoya en otros textos. Por ejemplo, Jesús en Mateo 26, 38. ¿Qué dice? Dice, mi alma está muy triste. Claramente se refiere a sí mismo, a su estado personal. Entiendo. O, fíjate, el Salmo 35, 7. ¿Cavaron hoyo para mi alma? ¿Un hoyo para un espíritu inmortal? No, un hoyo es una tumba, para su persona. Esto refuerza la idea de mortalidad. Y aquí es donde el análisis de Tito Martínez mete una idea muy potente sobre de dónde viene la otra visión, la de la inmortalidad. Sí, correcto. Señala, basándose en el texto bíblico, que la doctrina de que el alma es una entidad espiritual e inmortal que sobrevive a la muerte fue la primera mentira de Satanás, el diablo, a la especie humana. Vaya. Y argumenta que esa es una enseñanza de religiones falsas y también de millones de falsos cristianos engañados por Satanás. Y que estas personas, al creer eso, rechazan la única esperanza que da la Biblia, la resurrección. O sea que creer en la inmortalidad del alma sería... Sería, según esta interpretación bíblica, un rechazo total del Evangelio. Es una afirmación muy contundente. Redefine bastante el debate. Bueno, sigamos con los salmos. El Salmo 42, versículos 5 y 6. Sí, leámoslo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Otra vez, alma mía. Se interpreta igual, hablando consigo mismo. Sí, exacto. La lectura es que David no está hablando con una parte inmortal de sí mismo, sino que se habla a sí mismo. Alma mía es como decir yo mismo. Claro. Está expresando su angustia, su abatimiento personal y se anima a confiar en Dios. Y ninguna referencia a un componente inmortal separado. Pasemos a otro salmo, uno que usa una palabra curiosa. El Salmo 90, versículo 10. Ah, ¿sí? Dice así. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Volamos. Ahí está. Significa que el alma sale volando al morir. ¿Cómo lo ve este análisis? Pues no lo interpreta así, lo considera un hebraísmo. ¿Un hebraísmo? Sí, una forma de hablar propia del hebreo, que significa simplemente que la vida, el nefes, el aliento vital, se va rápido, desaparece, dejamos de existir. Ah, vale. De hecho, mira, lo compara con la traducción de la NBI, que dice, pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. O sea que desaparecemos nosotros, la persona entera, volvemos al polvo, como dice Génesis. Queda claro el hebraísmo. Bien. Vayamos al Salmo 73, verso 24. Habla de ser recibido en gloria. Sí, leamos. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ese después me recibirás en gloria se refiere justo al morir, según esta lectura. La interpretación que se hace es que sí, David habla de ser recibido en gloria después de morir, pero, ojo, específicamente en el contexto de la resurrección de los muertos. Ah, no inmediatamente. No, inmediatamente. Se conecta con pasajes como Juan 5, 28, 29, que hablan de la resurrección. La gloria no sería para un alma inmaterial que sube al cielo al instante, sino para la persona completa, resucitada, en el futuro. Entendido. Y esto nos lleva ya al Nuevo Testamento, a un texto que se usa muchísimo para defender la idea contraria. 2 Corintios 5, verso 8. Sí, un texto clave. Pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La verdad es que suena bastante directo, ¿no? ¿Cómo se encaja esto en la perspectiva que estamos analizando? Pues se argumenta que sí, claro. Pablo desea dejar este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible, para estar ya con Cristo.
eso es evidente. Pero, Pero, según el análisis de Tito Martínez, que se basa en el contexto global de la Biblia, esto no pasa justo al morir. Ocurre, dice, solo en la segunda venida de Cristo. La segunda venida. Sí, mediante la resurrección y el llamado arrebatamiento. Se citan textos como 1 Tesalonicenses 4, 15, 17 y 1 Corintios 15, versículos 23 y 50, 54. ¿Vale? Es en ese momento, en la resurrección, cuando los creyentes reciben un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, incorruptible, y es entonces cuando están presentes al Señor de esa manera definitiva. Entonces, interpretar 2 Corintios 5.8 como que un alma inmortal se va directa al cielo al morir sería, como lo califica este análisis, Lo considera una falsificación diabólica. otra vez esa idea. Sí, insiste mucho. La esperanza del Nuevo Testamento, según esta lectura, es la resurrección del cuerpo cuando Cristo regrese. Y es fundamental recordar, se recalca una y otra vez, en esta línea de interpretación bíblica presentada por Tito Martínez, que la doctrina de la inmortalidad del alma fue introducida por Satanás cuando engañó a Eva en el Edén. Engañó a Eva. Sí, diciéndole que si pecaban, serían almas inmortales. Y se insiste, esta enseñanza es un rechazo total del Evangelio y que es propagada por millones de falsos cristianos engañados por Satanás. Queda clara la contundencia del argumento. Los textos bíblicos que hemos visto, según este análisis, no apoyarían la idea de un alma inmortal separada del cuerpo, Exacto. sino que alma se referiría más bien a la persona, a la vida, que es mortal. Y la esperanza cristiana después de la muerte no sería esa supervivencia inmediata del alma, No, sino la futura resurrección del cuerpo. justo eso. Y lo atribuye, basándose en su lectura de la Biblia, a Satanás, desde el mismo Edén. Vaya. Considera que esta idea se ha mantenido incluso dentro del cristianismo y que desvía la atención de lo que ve como la enseñanza bíblica central, la resurrección, y vuelve a insistir. Esta doctrina de la inmortalidad del alma es un rechazo total del Evangelio. La esperanza central que describe la Biblia fuera realmente la resurrección física, como sostiene este análisis, ¿cómo cambiaría eso la forma de ver la vida, la muerte y quizás el mensaje cristiano más extendido hoy día? Nos vamos a centrar en textos como 2 Pedro 2.4, Mateo 75, 52, 53 y también Apocalipsis 6, 9, 11. Que son textos que se usan mucho, ¿no? Sismo. Se citan a menudo para apoyar la idea de un alma inmortal separada del cuerpo. Pero claro, Tito Martínez argumenta con fuerza en sus notas que estos textos, si los lees bien en su contexto bíblico, dicen algo muy diferente. ¿Y qué sería eso diferente? Pues sostiene que la doctrina del alma inmortal es literalmente una mentira satánica. Sí, introducida por Satanás para engañar a Eva en el Edén, prometiendo la inmortalidad si pecaba. Para Martínez, esta doctrina es un rechazo total del Evangelio, y la enseñan millones de falsos cristianos, engañados por Satanás. Entremos entonces en los textos. Empecemos por 2 Pedro 2.4. Voy a leerlo completo y literal, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vale. Martínez recalca que el texto bíblico aquí es muy claro. Habla exclusivamente de ángeles que pecaron. No de humanos. No. Se refiere a los ángeles de Judas 1, 6, 7, los que abandonaron su morada celestial, una referencia a Génesis 6.2, pero en ningún caso, insiste Martínez, son almas humanas. Y lo de infierno. La palabra griega original es tártaro. Es una prisión de oscuridad para esos ángeles caídos, no el infierno de fuego que algunos imaginan para humanos. Entiendo. Por eso, citar esto para defender almas humanas inmortales es una falsificación satánica total. Estos ángeles están presos esperando el juicio. Punto. Clarísimo. Pasemos entonces a Mateo 27, versículos 52 y 53. Leo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Aquí la lectura de Martínez es, muy directa. El texto describe una resurrección física. Física. Sí, habla de cuerpos, habla de sepulcros. Se refiere a santos que habían dormido, o sea, estaban muertos, y resucitan después de la resurrección de Jesús. No menciona almas por ningún lado. Para nada, no hay mención de almas inmortales separadas. Por eso usar este pasaje para defender esa doctrina es algo que Martínez califica de forma muy, muy dura.
Dice que es propio de enfermos mentales o embusteros patológicos. Uf, qué contundente. Sí, refleja la intensidad de su convicción sobre este punto. Bueno, y eso nos lleva a Apocalipsis 6, 9 a 11. Este sí que es un texto central en estos debates. Cierto. Lo leo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Martínez dice que este es un pilar para la mentira satánica de la inmortalidad del alma. Exactamente. Y él desmonta la interpretación habitual basándose estrictamente en el texto. Primero, ¿dónde están las almas? Debajo del altar. Debajo del altar. No dice que estén en el cielo disfrutando. Segundo, es una figura simbólica. Apocalipsis está lleno de ellas. Debajo del altar simboliza su sacrificio, su martirio. Vale, ¿y el clamor? Que pidan venganza. También simbólico. Es una figura literaria llamada prosopopeya, como la sangre de Abel que clamaba desde la tierra en Génesis 4.10. No es que estén literalmente gritando, es un símbolo de que su muerte clama por justicia. No están intercediendo activamente ni gozando de nada. Y luego está la orden que reciben. Ahí está la clave para Martínez, crucial. Se les dice que descansasen, Que descansen. hasta que otros mueran como ellos. Esto significa que están muertos, descansando, durmiendo en el polvo, como dice Daniel 12:2. O sea, inconscientes. Concuerda según esta visión con lo que dijo Jesús. Los muertos están en los sepulcros hasta la resurrección, Juan 5:28-29. Y la promesa es futura, vivirá, Juan 11:25. ¿Y las vestiduras blancas? Son símbolo de dignidad, de victoria. Se mencionan en otros pasajes de Apocalipsis, pero se otorgan, según esta interpretación, en la resurrección futura, la que describe Pablo en 1 Tesalonicenses 4 o Apocalipsis 19. Entonces, la conclusión sobre este texto es: Tajante. Apocalipsis 6 no enseña la inmortalidad del alma. Usarlo así para Martínez es retorcer la escritura para apoyar la doctrina satánica. Repito, la idea del alma inmortal como algo separado y consciente tras la muerte es vista aquí como la mentira original de Satanás a Eva, un rechazo total del Evangelio. Y creo que Tito Martínez menciona otro texto de Apocalipsis como prueba adicional, ¿no? Sí, Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Leamos la parte clave. Y vi tronos, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Y qué destaca aquí? Que estos son los mismos mártires de Apocalipsis 6, los que estaban muertos descansando bajo el altar. Vale. Y aquí dice que vivieron o volvieron a vivir al empezar el milenio. Es la primera resurrección. Claro, la pregunta es obvia. Exacto. Si ya estaban vivos y conscientes en el cielo, ¿por qué necesitan volver a vivir? ¿Por qué resucitar? Para Martínez, esto prueba que estaban muertos, esperando la resurrección. Y refuerza su idea principal. Sin duda, reitera su conclusión. Los que enseñan la inmortalidad del alma, según su análisis literal, no son verdaderos cristianos, sino que promueven, consciente o inconscientemente, una doctrina satánica. Estos pasajes no apoyan la idea de un alma inmortal por naturaleza, Al contrario, sino que enfatizan la muerte como un estado de inconsciencia, un dormir y la esperanza puesta únicamente en la resurrección física futura. correcto. La insistencia de Martínez es esa. La noción del alma inmortal es la doctrina satánica fundamental, el engaño con el que Satanás tentó a Eva, y por eso es un rechazo total del Evangelio, propagado, según él, por millones de falsos cristianos. La implicación es enorme, claro, totalmente. Si esta lectura es correcta, la vida después de la muerte no es algo inherente a nosotros, sino que depende por completo del acto futuro de Dios, la resurrección. No hay vida consciente intermedia. La parábola del rico y Lázaro, esa de Lucas 16. Sí, una historia muy conocida, pero con interpretaciones, diversas. Exacto.
Pues para empezar lo mejor es leerlo, ¿no? Para tenerlo fresco. Lucas 16, versículos 19 al 31. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Uf, es un pasaje denso, ¿eh? Muchísimo. Vale, pues vamos a desgranarlo. Lo primero que señala el análisis de Tito Martínez, directamente del texto, es que esto es una parábola. Claramente. Sí, eso es fundamental. Es la última de una serie en Lucas. Y aunque use nombres propios, como Abraham o Lázaro, no deja de ser una parábola. Y utiliza un recurso literario, la prosopopeya. Eso es la prosopopeya. El texto hace hablar a los muertos, a Abraham, al rico, como si estuvieran vivos y conscientes. Pero es una figura retórica, como cuando la Biblia dice que la sangre de Abel clama desde la tierra en Génesis 4.10. Exacto. O en Isaías 14, donde también hablan los muertos en el Seol. No significa que los muertos estén literalmente hablando. Entendido. Y otro punto muy interesante que resalta el texto. Estos personajes tienen cuerpos físicos. Claro, se menciona el dedo de Lázaro, el pecho, el seno de Abraham, la lengua del rico, sus ojos. Son elementos físicos. Y eso choca con la idea de espíritus incorpóreos, ¿no? Totalmente. Porque el propio Jesús resucitado en Lucas 24:39 dice clarísimo: Mirad mis manos y mis pies, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ah, claro. Entonces, si tienen carne y huesos, no son espíritus desencarnados. El texto, según esta lectura de Martínez, estaría describiendo una situación post-resurrección. Después de la resurrección, no inmediatamente al morir. Vale, eso cambia mucho la perspectiva. Y simbólicamente, ¿quiénes serían estos personajes según el análisis del texto? Pues el rico representaría a los líderes religiosos judíos, los fariseos, sobre todo los ávaros, que rechazaban a Jesús y no hacían caso a Moisés y los profetas. Y Lázaro. Lázaro simbolizaría a los gentiles o a los pobres y despreciados por esos líderes que sí anhelaban las migajas espirituales que caían de la mesa de Israel. Un poco como la mujer cananea que le dice a Jesús en Mateo 15:27: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entendido. ¿Y el seno de Abraham no es el cielo entonces? Según el texto, seno significa pecho. Implica cercanía, intimidad, estar unido a Abraham, como en Juan 1:18 se dice que Jesús está en el seno del Padre. No es un lugar geográfico como el paraíso celestial inmediato. Y que Lázaro sea llevado por ángeles apunta a algo más. Sí, este análisis lo conecta con la segunda venida de Cristo y la resurrección. Mateo 24:31 habla de que Jesús enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos. Y un Tesalonicenses 4 también describe esa reunión de los creyentes con el Señor en el aire. Vale. ¿Y el rico en el Hades? ¿Qué es ese tormento? El texto dice Hades, que es el Seol hebreo, la tumba, el reino de los muertos. No es el infierno de fuego eterno, Gehenna. Entonces, el tormento no es estar ardiendo. No según esta interpretación del texto. Es la angustia, el terror mental, al ver, al anticipar las llamas del futuro lago de fuego, que sí destruirá totalmente alma y cuerpo, como dice Mateo 10:28. Por eso pide agua para la lengua, seca por el pavor, no porque se esté quemando literalmente en ese instante. ¡Wow! Esto nos lleva a un punto central de este análisis, ¿verdad? Sin duda.
Lo que el texto bíblico no enseña aquí, y esto Tito Martínez lo recalca muchísimo, es la doctrina de la inmortalidad del alma. Una doctrina que él considera, la califica repetidamente de satánica. Sostiene que fue la primera mentira de Satanás a Eva en el Edén. Seréis como dioses, implicando que no morirían, que tendrían un alma inmortal. Y creer en esa inmortalidad del alma, según esta visión, Es un rechazo total del Evangelio, un rechazo completo, una doctrina de demonios enseñada erróneamente por millones de falsos cristianos engañados por el diablo. La parábola, insiste el análisis, trata sobre la resurrección futura, no sobre almas que siguen viviendo tras la muerte. es una afirmación muy fuerte. Y se ve reflejada, dice Martínez, en la petición del rico sobre sus hermanos. Exacto. Fíjate que el rico no pide que Lázaro resucite, pide que sea enviado de entre los muertos. Como si fuera un espíritu, un fantasma que puede viajar. Justo. Eso revela, según el texto, que el rico creía en esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma, probablemente por influencia de la filosofía griega pagana en algunos sectores judíos de la época. No creía en la resurrección corporal bíblica. Y la respuesta de Abraham lo deja claro. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿Y qué enseñan Moisés y los profetas según este análisis? Enseñan la mortalidad del alma. Ezequiel 18:4 es tajante. El alma que pecare, esa morirá. Y enseñan la resurrección de los muertos. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, si no creen en las Escrituras, que hablan de muerte y resurrección, tampoco creerían aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham habla de resurrección física, de levantarse. El rico piensa en enviar un alma inmortal. Y aquí Martínez reitera, esa creencia en la inmortalidad del alma es la mentira original de Satanás, un rechazo total del Evangelio, una falsedad enseñada por millones de cristianos engañados. Es impactante. Y finalmente el nombre Lázaro. ¿Tiene alguna conexión especial? Pues el análisis de Martínez lo conecta directamente con la resurrección real de Lázaro de Betania, el amigo de Jesús, que ocurrió poco antes de que Jesús contara esta parábola, según leemos en Juan 11. Ah. Y los fariseos, los líderes religiosos, vieron esa resurrección. Y no solo no creyeron, sino que, como dice Juan 11:53 y 12:10, buscaron matar a Jesús y también al propio Lázaro resucitado. ¡Increíble! Entonces, usar ese nombre en la parábola es deliberado, según este estudio. Jesús estaría usando el nombre Lázaro para subrayar la tremenda incredulidad de los fariseos representados por el rico y sus hermanos. Despreciaron al Lázaro simbólico de la parábola, igual que rechazaron al Lázaro real que resucitó. Y la parábola es una advertencia de que, en la resurrección final, los papeles se invertirán. Eso es. Bueno, pues, resumiendo esta perspectiva que nos ofrece el análisis de Tito Martínez sobre el texto bíblico, esta parábola usa la prosopopeya, no es literal. Habla de la resurrección y el juicio futuro, con cuerpos físicos, no de almas inmortales volando por ahí justo al morir. Exacto. Simboliza a los fariseos incrédulos, el rico, y a los gentiles o creyentes humildes, Lázaro. Y sobre todo, critica frontalmente la doctrina de la inmortalidad del alma. Calificándola de satánica, la mentira original del Edén y un rechazo total del Evangelio. Sí, esa es la conclusión central del análisis. Un último punto para que pensemos, derivado de todo esto. ¿Cómo choca esa idea tan extendida del alma inmortal, del cielo o infierno inmediato, con un enfoque que, basándose estrictamente en el texto bíblico como hace Martínez, pone todo el énfasis en la resurrección corporal como el momento clave que define nuestro destino final? Romanos capítulo 8, versículo 10. Lo leo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo se enfoca esto en el estudio? Pues mira, según el texto bíblico, tal como se interpreta aquí, no se está hablando de un alma inmortal como se suele pensar. Se entiende que espíritu aquí es la energía vital, esa fuerza de vida, ¿sabes? Se cita Juan 6:63 para apoyar esto. Y esa energía vital pues regresa a Dios cuando uno muere. Entiendo. Se usa como apoyo Hechos 7, versículos 59 y 60. Esteban dice justo antes de morir, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y justo después dice que durmió. Esto se interpreta como una prueba de que se entra en un estado de inconsciencia hasta la resurrección. No es que te vayas directo al cielo consciente.
O sea que la idea popular de ir al cielo con tu conciencia intacta justo al morir chocaría con esta lectura. Totalmente. Desde esta perspectiva del texto bíblico, eso es, bueno, se califica de gran mentira. Y es crucial, insiste mucho el autor, Tito Martínez, en que la doctrina de que el alma es inmortal fue introducida por Satanás cuando engañó a Eva en el Edén, diciéndola que serían almas inmortales si pecaban. Y se afirma que esta doctrina de la inmortalidad del alma representa un rechazo total del evangelio enseñado por millones de falsos cristianos engañados por Satanás. Uf, es una afirmación fuerte. Pasemos a Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Cito: «Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno Gehenna. Sí, os digo, a este temed». ¿Y esto cómo encaja? Pues fíjate, lo interesante aquí, según se lee en el texto bíblico, es que Jesús no parece estar apoyando la idea de un alma inmortal. Al contrario, ¿Ah, sí? advierte que hay que temer a Dios, porque Él puede hacer algo más que matar el cuerpo. Puede, y aquí se cita Mateo 10:28, destruir completamente cuerpo y alma en la Gehenna. Destruir el alma. Eso es, destruir, no mantenerla viva en tormento. La Gehenna aquí se interpreta como el futuro lago de fuego. O sea que esto contradice la idea de que el alma sea indestructible por naturaleza. Y aquí viene Isaías 66:24, que es, bueno, bastante gráfico. «Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre». Almas inmortales sufriendo aquí. Pues, según esta lectura del texto bíblico, no, para nada. Habla literalmente de gusanos sobre cadáveres. Cadáveres, cuerpos muertos. Exacto. Y de un fuego que no se apaga, que consume esos cuerpos. El gusano que no muere se ve como un símbolo de destrucción, total y definitiva, no de vida eterna sufriendo. Vale. Se relaciona con Marcos 9, versículos 43 al 48. Ahí Jesús usa la Gehenna, que recordemos era el basurero de Jerusalén, un sitio real con fuego y gusanos. Sí, un lugar de desechos. Pues lo usa como una ilustración gráfica muy potente de lo que será el lago de fuego. Un lugar, se insiste, de destrucción total. Y se enfatiza mucho que traducir Gehenna simplemente como infierno es visto como una falsificación. ¿Una falsificación? Sí, porque oscurece ese sentido original de destrucción. La Gehenna final, el lago de fuego, es donde los malvados serán destruidos, aniquilados, cuerpo y alma. La inmortalidad, se repite, es un regalo, un don divino, pero solo para los justos. Entendido. Y nos queda Apocalipsis 20, versículo 10. «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esto sí suena a tormento eterno, ¿no? Bueno, el análisis que hace Tito Martínez sobre los manuscritos griegos apunta a que la palabra estaban o están, referida a la bestia y al falso profeta, es un añadido posterior en algunas traducciones. No estaría en los textos más antiguos. Ah, o sea que el original no diría que ya estaban allí. Exacto. Por lo tanto, no dice que la bestia y el falso profeta estén vivos y conscientes 1000 años después de ser lanzados allí. Interesante el matiz. Y la frase, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, que es verdad que aparece también en Apocalipsis 14 sobre los adoradores de la bestia, pues se interpreta aquí no como un sufrimiento consciente sin fin, Sino como un tormento que culmina, que tiene un fin, la destrucción total y eterna. El humo que sube eternamente sería el símbolo de que esa destrucción es definitiva, irreversible, no de que el tormento continúa para siempre. Vale, entonces, si juntamos todas estas piezas, según esta interpretación de los textos que presenta Martínez, ¿cuál es la gran conclusión? Pues la conclusión principal es que, para esta lectura del texto bíblico, la idea de que el alma es inmortal por naturaleza y la idea de un tormento eterno, consciente para los impíos, se consideran directamente una mentira diabólica. Así de claro. Sí, se apoyan en muchos pasajes, salmos como el 37 o el 92, Isaías, Apocalipsis, para mostrar que la Biblia hablaría consistentemente de destrucción eterna, de aniquilación para los malvados.
Aniquilación, no sufrimiento eterno. Exacto. Citan a Jesús en Juan 3:36. El que rechaza al Hijo no verá la vida. Y en Mateo 10:28, Dios puede destruir alma y cuerpo en la gehenna. Y de nuevo se recalca con fuerza el punto de origen según el análisis de Martínez. La doctrina de que el alma es inmortal fue introducida por Satanás cuando engañó a Eva en el Edén, diciéndola que serían almas inmortales y pecaban. Se insiste mucho en ese origen. Muchísimo. Y que por tanto, enseñar que los condenados también son inmortales y sufrirán para siempre es visto como un rechazo total del Evangelio enseñado por millones de falsos cristianos engañados por Satanás. Bien. La idea central es esa. El alma no es inherentemente inmortal. La inmortalidad es un don divino condicional solo para los justos. Los impíos se enfrentan a la aniquilación. Exacto. Estos versículos en realidad no apoyarían que un alma sigue consciente después de morir, Ajá. sino que apuntan a otra cosa, a la resurrección. Ese sería el evento clave. Y ojo, es importante decir desde ya que este análisis sostiene que la doctrina del alma inmortal, la introdujo Satanás. ¿Cómo? Sí, al engañar a Eva en el Edén, le prometió inmortalidad si pecaba, y considera esta doctrina, por tanto, un rechazo total del Evangelio. Filipenses 1, versículos 21 al 23. Pablo dice, el morir es ganancia y que desea partir y estar con Cristo. ¿Cómo se interpreta esto? Primero, leámoslo completo, literalmente. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Vale? Ahora, según el texto bíblico, Pablo aquí no dice que su alma se iría con Cristo justo al morir. Se conecta con otros textos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:17, que dice que estaremos con el Señor cuando seamos arrebatados en las nubes, a su venida. O 2 Tesalonicenses 2:1, que habla de nuestra reunión con Él. Ese es el momento de partir para estar con Cristo según esta lectura. Entiendo. ¿Y lo de la ganancia? Si no vas al cielo al morir. Pues la ganancia sería que al morir uno duerme, ¿no? Sin conciencia del tiempo. Entonces, el siguiente instante consciente sería la resurrección gloriosa. Parece instantáneo. Eso es ganancia. Despertar a la gloria. Claro, visto así. Por eso el análisis insiste. Pablo no enseña que un alma inmortal se va al cielo. De hecho, se recalca que la doctrina de que el alma es inmortal fue introducida por Satanás cuando engañó a Eva en el Edén, diciéndola que serían almas inmortales y pecaban. Es que esa doctrina de la inmortalidad del alma es un rechazo total del Evangelio enseñado por millones de falsos cristianos engañados por Satanás. Vayamos a otro texto. Lucas 20, versículos 37 y 38. Jesús dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos, hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Eso sí suena a que están vivos, ¿no? Vamos a leerlo, con cuidado. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ajá. Fíjate, según el texto bíblico, el contexto es fundamental. Jesús está hablando explícitamente de la resurrección de los justos. Lo dice en el versículo 37. Cierto. Entonces, ¿por qué Dios de vivos? La explicación que se da se basa en Romanos 4:17. Lo cito, como está escrito, «Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen». O sea, Dios ve el futuro. Para Él, la resurrección de Abraham, Isaac y Jacob es tan segura que ya los ve como vivos. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. vale. Es una forma de hablar de la certeza de la resurrección futura. Exacto. Por eso, usar este pasaje para decir que sus almas ya están vivas en el cielo es, según este análisis, una forma satánica y perversa de retorcer lo que dijo Jesús. Es como llamarle embustero a Cristo. Duro. Y se insiste otra vez. La doctrina de que el alma es inmortal fue introducida por Satanás al engañar a Eva, y es un rechazo total del Evangelio. Bien, otro punto que mencionaba el material.
Deuteronomio 34:6, el entierro de Moisés. ¿Qué tiene que ver? Pues veamos qué dice, literalmente, de 34:6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ya. Pues eso, según el texto bíblico, habla del entierro. Punto. Que Dios lo enterró y nadie sabe dónde. No dice nada de su alma, ni de inmortalidad, ni nada parecido. Entonces, ¿usarlo para este tema? Según el estudio, es totalmente improcedente. Indica una falta de conocimiento bíblico tremenda, vamos. Vale, aclarado. Pero llegamos a un punto complicado. La transfiguración, Mateo 17. Aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Si Moisés murió y, según esta línea, no hay alma inmortal, ¿cómo es posible? Sí, ese es un texto clave para muchos. Leamos Mateo 17, versículos 1 a 3 y luego el 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La palabra clave ahí parece visión. Exacto. Esa es la clave según el texto bíblico. Y este análisis, Jesús mismo lo llama visión. No dice, no digáis a nadie que visteis a Moisés y Elías. Dice la visión. ¿Pero por qué ellos? ¿Y cómo aparecieron si Moisés estaba muerto? Bueno, la refutación a que fueran almas inmortales se basa en esto. 1. Moisés murió. Deuteronomio 34:7 lo confirma. Y volvió al polvo, como dice Génesis 3:19. Dejó de existir como ser consciente. La Biblia no dice que su alma esté en el cielo. Vale. 2. Elías. Dice 2 Reyes 2:11 que subió al cielo. Sí, pero se entiende que al cielo atmosférico, las nubes, no al tercer cielo, la morada de Dios. Se apoya en Juan 3:13, que dice: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿si no eran almas? ¿Qué fue? Una visión, una representación simbólica dada por Dios para ese momento, para fortalecer a los discípulos quizás, mostrando la ley, Moisés, y los profetas, Elías, testificando de Cristo. Pero no eran ellos literalmente allí como almas inmortales. Entiendo la lógica del argumento. Y por eso una vez más se concluye que la doctrina de la inmortalidad del alma fue introducida por Satanás en el Edén, es contraria al Evangelio y adoptada por falsos cristianos engañados. Argumenta muy fuertemente que los pasajes que a menudo se usan para defender que el alma es inmortal, pues realmente no lo harían si se miran así. Correcto. El enfoque central, según el texto bíblico interpretado aquí, parece ser siempre la resurrección futura, ¿no? Exactamente. La conclusión principal es esa, que la idea de un alma que sigue consciente separada del cuerpo justo después de morir se presenta como una doctrina que no está en la Biblia, incluso, de origen satánico, y que choca frontalmente con la enseñanza de la resurrección cuando Cristo vuelva. Nos deja pensando, si la esperanza principal no está en irse a algún sitio justo al morir, sino en una resurrección física, futura, cuando Cristo regrese, ¿cómo cambia eso la perspectiva? ¿Sobre la vida? ¿Sobre la muerte? Relíos. Está en 2 Reyes, capítulo 2. Mucha gente cree que se lo llevaron vivo al cielo donde está Dios. Pero, ¿qué dice realmente el texto bíblico según esta lectura? Pues mira, según el texto bíblico, Elías sí subió al cielo en un torbellino. Eso es cierto. Pero el análisis aclara que se refiere al cielo atmosférico. Vamos, al firmamento. O sea, no a la morada de Dios. No a la morada de Dios. Y esto se apoya, fíjate, en Juan 3, versículo 13. Jesús dice literalmente: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ah, claro. La implicación que se extrae de aquí es potente. Nadie, salvo Jesús, había subido al cielo del Padre en ese momento. Entiendo. Y hay más detalles en el análisis. Por ejemplo, que los hijos de los profetas buscaron a Elías aquí, en la tierra, después de que subiera. Eso está en 2 Reyes 2. Vale. Y un dato muy importante. Elías escribió una carta al rey Joram, años después de ese suceso. Lo tienes en 2 Crónicas 21. Ostras, años después. Entonces, la conclusión de esta interpretación es... Pues que Elías fue llevado a otro lugar, sí, pero en la tierra.
que vivió más tiempo y que, bueno, como todos los seres humanos, al final murió. Claro. Según esta visión, murió esperando la resurrección. No recibió inmortalidad ahí mismo. Entendido. Bueno, eso nos lleva al segundo punto, la transfiguración, en Mateo 17. Ahí aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús en el monte. Eso no demuestra que estaban vivos como almas inmortales. A ver, el análisis se agarra a lo que dijo el propio Jesús. Leamos Mateo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Él mismo lo llamó visión. Exacto. La palabra clave es visión. La interpretación que se presenta es que fue una visión profética anticipada. Una visión del futuro. Eso es, una especie de adelanto del futuro reino de Dios en la tierra, un momento en el que Moisés y Elías ya habrán resucitado con cuerpos glorificados, no como almas sin cuerpo. Ya veo. La visión mostraba la gloria futura de Jesús y de los santos resucitados, por tanto, no se considera una prueba de la inmortalidad del alma. Vale, pues pasemos al tercer pasaje, que es quizá el más complejo, 1 Pedro 3 del 18 al 20. Se usa mucho para defender la inmortalidad del alma. Sí, es un texto clave en este debate. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. La pregunta es, ¿se refiere a almas de personas que habían muerto? Pues según el texto bíblico, la respuesta que da este análisis es que de ninguna manera, un no rotundo. El texto habla de espíritus encarcelados. Fíjate bien, espíritus, no almas humanas inmortales. ¿Y quiénes serían esos espíritus? Entonces, según esta interpretación, Pues según el texto bíblico se refiere a ángeles que pecaron, ángeles caídos. Se basa en Judas, versículo 6, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. o sea, lo relaciona con los ángeles de Génesis 6. Exacto, esos ángeles que están en prisiones de oscuridad. ¿Y hay más base bíblica para llamar espíritus a los ángeles? Sí, claro, se cita Hebreos 1, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Queda claro que a los ángeles se les llama espíritus. ¿Y la parte de Cristo vivificado en espíritu? Se interpreta como que resucitó con un cuerpo espiritual. Se conecta con 1 Corintios 15, 45, que llama a Jesús, el último Adán, espíritu que da vida. Entiendo. Y fue después de resucitar, ya en esa condición de espíritu vivificante, cuando proclamó su victoria a esos ángeles caídos que estaban encarcelados. Y aquí es donde el análisis se pone, bueno, muy enfático, ¿verdad? Sí, muchísimo. Y es importante transmitirlo tal cual lo expresó el análisis. Se subraya con mucha fuerza que usar este pasaje para enseñar la inmortalidad del alma es, bueno, lo califica de falsificación. Falsificación, nada menos. Y afirma que la doctrina de que el alma es inmortal fue introducida por Satanás cuando engañó a Eva en el Edén, diciéndoles que serían almas inmortales si pecaban. Vaya. Esta doctrina de la inmortalidad del alma es un rechazo total del Evangelio enseñado por millones de falsos cristianos engañados por Satanás. Afirmar que Jesús predicó a espíritus humanos muertos es calificado de fábula mentirosa y una forma diabólica de torcer las Escrituras. Y lo repetimos otra vez. La idea del alma inmortal proviene de la primera mentira de Satanás a Eva en el Edén, y creerla es un rechazo del Evangelio, promovido por falsos cristianos engañados por el diablo. Queda clara la contundencia del análisis en este punto específico. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto, Elías, la transfiguración, 1 Pedro, tal como la presenta este análisis, pues no apoyaría la doctrina del alma inmortal, Exacto. sino que apuntaría más bien a la resurrección futura del cuerpo, a visiones proféticas y a la actividad de ángeles caídos. Precisamente. Y quizá para terminar, una reflexión que sugiere este enfoque, ¿no? Adelante. Pensar en la diferencia fundamental que hay entre poner la esperanza en una resurrección futura del cuerpo,
que es lo que se argumenta que enseña la Biblia, y, por otro lado, creer en un alma que es inherentemente inmortal y que simplemente sigue existiendo después de la muerte. Son dos conceptos muy distintos. Muy distintos. Primera a los Corintios, capítulo 15. Porque ahí, en Corinto, Pablo se enfrentaba a unos problemas doctrinales bastante serios, ¿verdad? Había mucha influencia de la filosofía griega. Sí, sobre todo esa idea platónica del alma inmortal. Y ahí surge la tensión clave. La esperanza cristiana se basa en que el alma ya vive después de morir. O se basa en lo que enseña la Biblia sobre una resurrección futura de los muertos. Esa es la cuestión. Bueno, pues vamos a examinar esto más a fondo. Parece que algunos en Corinto, digamos contaminados por estas filosofías, pues negaban la resurrección. Claro, su lógica era, si el alma ya es inmortal, si ya está viva en algún sitio, ¿para qué resucitar el cuerpo? Exacto. Y eso, lógicamente, les llevaba a cuestionar algo todavía más central. La propia resurrección de Cristo. Es que una cosa lleva a la otra. El texto bíblico en 1 Corintios 15 lo conecta directamente. Fíjate, leamos el versículo 16. Literalmente dice, «Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó». Es una conexión directa, clarísima. Y Pablo no se queda ahí, sigue argumentando sobre las consecuencias terribles de negar eso. Vamos a leer textualmente los versículos 17 y 18 de 1 Corintios 15. Dice así, «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron». Uf, tremendo esto. Perecieron. Aquí es donde, el argumento se pone realmente interesante, ¿no? Analicemos bien ese versículo 18. Si no hay resurrección futura, entonces, según lo que acabamos de leer directamente del texto bíblico, los que murieron creyendo en Cristo, ¿qué pasa con ellos? Pues que están PRDIDIOS. Eso dice. Exacto, PRDIDIOS. Y esto choca frontalmente con lo que se enseña habitualmente en muchas iglesias, ¿verdad? La idea de que los creyentes que mueren ya están salvos, en el cielo, conscientes. Pues sí. Pero el texto que estamos analizando aquí parece refutar eso de plano. Sin resurrección, dice Pablo, no hay salvación para los que han muerto. Perecieron. Es un punto centralísimo que se desprende del texto bíblico analizado. La idea filosófica de un alma inmortal, en el fondo, haría que la resurrección pareciera, innecesaria. Redundante casi. Pero el apóstol Pablo, según leemos aquí, lo deja clarísimo. Afirma, de forma muy contundente, que sin la resurrección, los santos que ya murieron están condenados. Perdidos, condenados, palabras muy fuertes. Por lo tanto, la única esperanza real que presenta este pasaje bíblico es la resurrección física. Y eso ocurrirá cuando Cristo regrese. Y aquí es fundamental señalar algo que el análisis del texto destaca con mucha fuerza, basándose en la perspectiva de Tito Martínez sobre estos pasajes. Se refiere al origen de la doctrina opuesta. Se argumenta que la doctrina de que el alma es inmortal fue introducida originalmente por Satanás, cuando engañó a Eva en el Edén. Le dijo que serían almas inmortales si pecaban. Esa es la conexión que se establece. Vaya. Para ver la secuencia bíblica que presenta Pablo, leamos ahora 1 Corintios 15, los versículos 21 al 23. Textualmente, «Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida». ¿Ves? Esto refuerza esa perspectiva que comentábamos, la presentada en el análisis de Martínez sobre el texto, la doctrina de la inmortalidad del alma, punto que se señala como originada en esa mentira primordial a Eva en el Edén. Queda claro el énfasis. Sí, y debemos recalcarlo porque es central en el análisis. La idea central que se argumenta es que la enseñanza de Pablo enfatiza, por encima de todo, la resurrección física futura. Esa es la única esperanza de vida después de la muerte para los creyentes. Exacto, en contraposición directa a esa idea más bien filosófica de un alma que ya es inmortal por naturaleza. Una contraposición total. Total. La conclusión del material de Tito Martínez que hemos estado revisando es tajante. La creencia en la inmortalidad del alma se presenta como una doctrina introducida
introducida allá en el Edén, y por lo tanto constituye un rechazo total del verdadero evangelio, que pivota sobre la resurrección. Deja una reflexión final importante, ¿no? Sí, una para darle vueltas. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva sobre la fe, sobre la esperanza? Si la vida eterna depende exclusivamente de una resurrección física futura, en la venida de Cristo, y no de una supuesta cualidad inherente del alma de ser inmortal. Cambia bastante el panorama. El enlace directo a este estudio bíblico específico lo encontrarán en la descripción de este video de YouTube. Animo a todos a profundizar por sí mismos en estos textos. Y ya para terminar, quien no esté suscrito a este canal, que lo haga. Y que comparta este vídeo en sus redes sociales. Que le dé un like al vídeo si le ha parecido interesante. Y que active la campanita para que YouTube le avise cuando Tito Martínez publique un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! Hasta pronto.